Hola a todos y bienvenidos a una nueva serie de vídeos del canal Ejercicios Mesa. En esta ocasión voy a explicar cómo se puede hacer el juego del Sudoku usando Excel. Concretamente voy a explicar cómo se puede generar distintos tableros del Sudoku a través de una macro, y haciendo clic en un botón se irán generando, como veis, distintos tableros del Sudoku de forma automática. Para el que no lo sepa, el juego del Sudoku es un pasatiempo muy popular que consiste en un tablero de 9 filas y 9 columnas, dividido a su vez también en 9 zonas cuadradas, mejor dicho. El tablero tiene algunas celdas rellenas con números y otras celdas vacías. El objetivo del juego consiste en rellenar las celdas vacías de manera que todas las filas, todas las columnas y todas las zonas cuadradas contengan los números del 1 al 9, sin que se produzca ninguna repetición, ni en filas, ni en columnas, ni en estas zonas cuadradas. Bien, en este vídeo explicaré cómo se pueden generar tableros del Sudoku de forma automática para que el jugador pueda jugar rellenando las casillas, ¿de acuerdo? En vídeos posteriores iré mejorando este juego, añadiéndole nuevas opciones. Decirte que puedes descargarte este libro de Excel desde la descripción del vídeo, y en los vídeos posteriores también podrás descargarte las nuevas mejoras, las nuevas versiones que vaya haciendo de este juego. Y si te interesa este vídeo, si te gusta y quieres seguirme en el canal, pues te recomiendo que te suscribas y que pulses en me gusta. Lo primero que voy a hacer es cambiarle el nombre a la hoja 1 y le voy a poner de nombre datos. Desde aquí pues gestionaré los datos para generar el Sudoku. Voy a seleccionar toda la hoja y voy a achicar las celdas, las columnas. Todas las columnas se ponen al mismo tamaño y voy a dibujar el tablero. El tablero del Sudoku está formado por 9 filas y 9 columnas. Así que voy a seleccionar 9 filas y 9 columnas. Así. Bien, las voy a rodear de un marco grueso. Ok. Bien. Voy a agrandar un poco las filas. Así mejor. El tablero del Sudoku está formado o está dividido en 9 partes a su vez. Cada parte contiene a su vez 9 celdas. Estas 9 celdas tienen que mantener la regla general del tablero, que es que contengan los números del 1 al 9 sin que haya repetición de números. He creado estas 3 primeras zonas, voy a copiarlas. Puedo copiar el formato mejor dándole a esta opción y luego pues selecciono aquí para que aparezcan las líneas, y lo mismo voy a hacer aquí. Muy bien. Así pues ya tendría el tablero hecho. Debo recordar que en el Sudoku se tiene que cumplir que cada fila debe tener los números del 1 al 9 sin que haya repetición de números. En cada columna tiene que suceder lo mismo y en cada zona cuadrada tiene que suceder lo mismo. Tienen que estar siempre los números del 1 al 9 y por supuesto no puede haber ninguna repetición de números ni en filas, ni en columnas, ni en estas zonas cuadradas. El primer objetivo va a ser rellenar la primera columna. Quiero rellenar la primera columna con los números del 1 al 9. Esos números tienen que estar desordenados. Y por supuesto, bueno, no puede haber ninguna repetición. ¿Cómo voy a conseguir eso? Para conseguir eso me voy a venir a esta zona de aquí y voy a poner aquí, por ejemplo, n de número y voy a poner los 9 números primero. Escribo el 1, hago clic encima del 1 y con la tecla control pulsada hago clic en el controlador de relleno, en este cuadradito verde de aquí. Hago clic y arrastro hacia abajo y gracias a tener la tecla control pulsada pues puedo generar los demás números correlativos. Suelto y ya tengo aquí los números del 1 al 9. Bien. Y ahora me vengo aquí y aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a poner A de aleatorio y voy a generar 9 números aleatorios. Voy a generar 9 números aleatorios. Para ello pongo la función igual aleatorio
entre. Aquí está, aleatorio entre. La función aleatorio entre me permite indicar dos números. Voy a indicar el número primero, el 1, por ejemplo, y el último número va a ser el 9. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Generarme un número aleatorio entre 1 y 9. Si yo pulso intro, pues me sale un 1. Aleatoriamente ha conseguido el 1. Podría haber salido cualquier otro. Voy a arrastrar el cuadro de llenado, el controlador de relleno hacia abajo y veréis cómo se generan números aleatorios. Aquí está, ¿veis? Ha cambiado. La función aleatorio entre va generando números aleatorios cada vez que haya un cambio en la hoja de cálculo. Si yo hago doble clic aquí en cualquier celda y pulso intro, automáticamente se vuelven a generar números aleatorios. Aquí está. Entonces, ¿por qué he hecho esto? Esto lo he hecho porque voy ahora a ordenar esta pequeña tabla. Voy a ordenar esta tabla tomando como referencia la columna A. Al ordenar esta tabla tomando como referencia la columna A, el resultado es que al ser la columna A números aleatorios, pues se ordenará de una forma aleatoria y eso desordenará a su vez la columna N. Y esta columna N es la que contiene los números que voy a colocar precisamente en la primera columna del sudoku. Así pues, voy a seleccionar esta tabla, me vengo a la pestaña Datos y dentro de la pestaña Datos marco la opción Ordenar. La opción Ordenar me permite decidir según qué columna quiero ordenar. Y voy a ordenar según la columna A de aleatorio, de menor a mayor. Le doy a aceptar, se produce una ordenación y al ordenarse según esta columna de números aleatorios, el resultado es que se desordena según esta de aquí, o esta columna de aquí se desordena. Y es precisamente eso lo que quiero conseguir. Los números del 1 al 9, pero desordenados. Ahora me vengo aquí y poniendo simplemente un símbolo igual, marco el primero de los números de la columna N. Pulso intro, aquí tengo el 5. Si uso el controlador de relleno para arrastrar hacia abajo, pues se consiguen todos los mismos números de la columna. Hay un problema. Las líneas aquí se están apareciendo donde no deben. Eso es porque estoy arrastrando también el formato. Esto se puede arreglar dándole a este cuadradito que ha aparecido aquí, este cuadro de opciones, y aquí hay una opción que indica rellenar sin formato. Al hacer esto rellenaré solamente los números sin que se dupliquen las líneas. Y ya lo tengo hecho. Como veis, he conseguido que aparezcan los números del 1 al 9 basándose en esta columna de aquí. Cada vez que yo haga una ordenación de esta zona, se volverán a desordenar los números de la columna N y esos números aparecerán aquí. Voy a volver a ordenar, le doy aquí, ya está indicada la columna sobre la que ordeno, le doy a aceptar, resultado se vuelve a desordenar esta columna y aquí aparecen los nuevos números desordenados. Voy a hacer otro ejemplo que se vea mejor, que han salido números parecidos. Acepto, aquí está, otra vez desordenada la columna N y aquí aparecen esos números desordenados. Voy a hacer una pequeña mejora, voy a centrar esto, me vengo a inicio, centro y también voy a centrar los números en el tablero del sudoku. Le voy a dar aquí y aquí para que se centren en las celdas y ahora queda mucho mejor. Bueno, pues ya he conseguido tener en la primera columna los números del 1 al 9 desordenados y por supuesto sin repeticiones. Ahora tengo que hacer lo mismo con la segunda columna. Tengo que conseguir que aparezcan los números del 1 al 9 desordenados de forma aleatoria en esta segunda columna. No voy a tomar como referencia una tabla adicional, ni tampoco los voy a generar aleatoriamente porque podría suceder que se producieran repeticiones. Podría generarse aleatoriamente, por ejemplo, en esta celda un 6. Entonces tendría ya un fallo porque en las filas no puede haber repeticiones. No puede haber repeticiones nunca. Así que, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo siguiente. Yo sé que en esta columna no hay ninguna repetición. Concretamente yo sé que estos tres valores de aquí van a ser siempre distintos a estos tres valores de aquí. Eso me indica que yo podría coger estos tres valores y trasladarlos aquí.
Y entonces tengo la seguridad de que no se va a repetir ningún número en fila, porque yo sé que estos tres valores son distintos a estos tres. Así que voy a poner aquí un enlace, voy a poner un igual que me enlace con esta celda. Pulso intro y me va a salir un 5, efectivamente. Y si arrastro hacia abajo con el controlador de relleno 2 veces, pues me sale el 2 y el 9. Tengo el mismo problema del arrastre del formato que lo puedo solucionar rellenando sin formato. Bueno, pues tengo aquí tres números, estos tres números de aquí, y yo sé que esos tres números no van a colisionar con estos de aquí, es decir, no se van a producir repeticiones. Ahora necesito tres números más que sean distintos a estos tres números, y los tengo que colocar aquí. Puedo hacer el mismo proceso. Puedo coger estos tres números de aquí abajo y colocarlos aquí. Como yo sé que estos tres números son distintos a estos tres, no se va a producir ninguna repetición horizontalmente. Así que lo voy a hacer. Pongo igual, marco esta celda, luego, después de pulsar intro, cojo el cuadro de llenado, arrastro hacia abajo y ya tengo estos tres números aquí. Yo, por supuesto, sé que estos tres números son distintos a estos tres de aquí, o sea, que se cumple que estos tres y estos tres números son distintos. No se producen repeticiones y tal como lo estoy haciendo, tampoco se producen repeticiones horizontalmente. Bueno, ¿y qué tres números pongo aquí? Bueno, pues aquí tendré que poner los tres números de arriba. Este grupito de aquí lo pongo aquí. Así que aquí pondré un igual, marcaré el primer número de aquí de este grupo, pulso intro. Luego cojo el controlador de relleno, arrastro hacia abajo y le quito el formato. Y acabo de conseguir tres grupos de números donde no hay repeticiones. O dicho de otra manera, acabo de conseguir una segunda columna donde tengo los números del 1 al 9 sin repetirse. Ya solamente me quedaría por hacer la tercera columna y puedo usar la misma idea. Si ya he usado este grupo y este que se corresponde con este, pues aquí podría colocar el tercer grupo, que es este de aquí. Entonces, si pongo aquí igual y marco esta casilla y luego arrastro hacia abajo con el controlador de relleno, pues lo que estoy haciendo es trasladando este grupo aquí arriba. Así que tengo estos tres grupos colocados en este cuadro de aquí. Tengo la seguridad de que en este cuadro no se van a repetir números. Y también tengo la seguridad de que no se están repitiendo horizontalmente. Sigo. ¿Qué grupo de tres números falta aquí? Tengo el grupo del 5, el grupo del 1, me falta aquí el grupo del 6. Así que pongo un igual, marco este grupo, este número de aquí, perdón, arrastro hacia abajo, quito el formato y ya tengo aquí el grupo del 6. Así que tengo aquí otro grupo de 9 números donde no hay repeticiones. Y aquí, en esta parte de aquí, me falta el grupo del 5. Así que pongo un igual, marco el 5, uso el cuadro de llenado hacia abajo, le quito el formato y ya tengo aquí otro grupo de 9 donde no hay repeticiones. Acabo de conseguir tres columnas donde están los números del 1 al 9 sin repeticiones, los números mezclados, pero no tienen repeticiones. Y acabo de conseguir estos tres grupos de aquí, estas tres zonas cuadradas rellenas con los números del 1 al 9 sin repeticiones. Hay que recordar que la primera columna está vinculada a esta columna de aquí. O sea que cada vez que yo vuelva a ordenar este cuadro, se desordenará esta columna y por tanto esos números aparecerán aquí y eso, puesto que todas las demás celdas están vinculadas, cambiará también la segunda columna y la tercera. Voy a comprobarlo, voy a darle a datos, voy a darle a ordenar y voy a ordenar esta tabla según la columna A, acepto, se ha desordenado la columna N y esos números se han trasladado aquí. Y como todas las demás celdas están vinculadas, automáticamente cambian y siguen cumpliendo el criterio de que no se produzcan repeticiones de números. Ahora lo que voy a hacer es rellenar las tres primeras filas y para ello voy a usar la misma idea que he usado para rellenar las tres primeras columnas. La idea es la siguiente. Yo sé que este grupo de tres números es distinto a este grupo de tres números y es distinto a este tres grupos de números. Por tanto, yo podría coger este grupo de aquí y colocarlo aquí arriba
y me aseguro que tanto estos 3 como estos 3 no tienen valores repetidos. Así que voy a marcar aquí, pongo un igual y enlazo con esta celda. Pulso intro, me sale el 5 y ahora arrastro hacia la derecha para que coja el 2 y el 1. Clic, arrastro hacia la derecha y le doy a rellenar sin formato. Bueno, pues tengo aquí este grupito de 3 números, lo he colocado aquí y yo sé que aquí no se produce ninguna repetición. Y si ahora cojo este grupito de 3 números y lo coloco aquí, sé que seguirá sin producirse ninguna repetición. Así que voy a poner aquí un igual, hago clic en este numerito y ahora uso el cuadro de llenado hacia la derecha, relleno sin formato y básicamente he desplegado estos 3 grupos, los he desplegado y los he puesto en fila. Bueno, pues ahora aquí tengo que poner otro grupo de números que podría ser perfectamente este de aquí. Ya que aquí arriba tengo el del 5, pues aquí podría poner el grupito del 6. Pongo igual, marco el 6, uso intro, uso el cuadro de llenado hacia la derecha, relleno sin formato y ya lo tengo. ¿Y aquí qué grupo de números debería poner? Pues si aquí está el grupo del 5 y aquí está el grupo del 6, aquí faltaría por poner el grupo del 7. Así que pongo igual, marco el grupo del 7 y arrastro hacia la derecha. Y ahora ya me queda por rellenar estas dos partes. Aquí está el grupo del 6, aquí podría poner el grupo del 5, pero sería un error, porque ese grupo ya está aquí arriba. Tendría que poner aquí el grupo del 7, para que aquí tampoco se produjeran repeticiones, ¿eh? Hay que tener cuidado. Así que aquí pongo un igual, marco el 7, y ahora uso el cuadro de llenado hacia la derecha, y ya tengo este grupo también terminado, y aquí no se produce ninguna repetición. Y ahora aquí ya me queda por poner un último grupo. Si aquí tengo el grupo de 6, el grupo del 7, aquí tendría que poner el grupo del 5. Fijaros, aquí tengo el grupo del 6, el grupo del 7, efectivamente, aquí queda por poner el grupo del 5. Puedo cogerlo de aquí, puedo poner un igual, hago clic en el 5, uso intro, arrastro hacia la derecha y rellenar sin formato. Así que, siguiendo la misma estrategia que he usado para rellenar las 3 primeras columnas, he rellenado las 3 primeras filas. Y ahora ya solo me quedará por rellenar estas 4 zonas cuadradas para completar lo que sería el tablero relleno del Sudoku. Para rellenar estas 2 zonas cuadradas de aquí, voy a seguir la misma estrategia que he usado para rellenar las primeras 2 zonas de aquí. Podría hacerlo de la misma manera, cogiendo cada uno de los grupos y vinculándolos a las celdas vacías, pero lo que voy a hacer es aprovechar que ya estas celdas de aquí tienen las fórmulas rellenas o las fórmulas introducidas en esas celdas y voy a trasladar esas mismas fórmulas a esta zona de aquí. Así que selecciono, copio, hago clic aquí y pego. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que estas fórmulas que están aquí, que se refieren a estas celdas de aquí, se han copiado aquí. Y al copiarse aquí, ahora las fórmulas que hay aquí se refieren a estas celdas de aquí. Con lo cual, básicamente se han trasladado los grupos que hay aquí directamente a esta zona de aquí, siguiendo el mismo orden que arriba. Dicho de otra manera, estoy consiguiendo que no se produzca ninguna repetición en esta zona. Si vuelvo a seleccionar las fórmulas que hay aquí, le doy a copiar, marco aquí y aquí pego, pues estoy consiguiendo que se generen nuevas fórmulas aquí que se referirán en este caso a esta zona de aquí. Si yo hago doble clic, por ejemplo, aquí arriba, veo que aquí hay una fórmula que se está refiriendo a la celda B3. Hay un enlace con la celda B3. Voy a pulsar intro. Al hacer la copia aquí, la fórmula cambia y aquí es B6. Se refiere a su relativa, según la posición donde se ha copiado, aquí. Y por supuesto, si yo hago doble clic aquí, pues veo que aquí es B9. Se refiere a su relativa según la posición donde he copiado. Así pues ya he conseguido que se rellenen los demás cuadros con los números correspondientes de la zona izquierda, siguiendo el mismo criterio que aquí arriba. Veréis que hay unos triangulitos verdes ahí en las esquinas. Esos triangulitos verdes aparecen porque al Excel le extraña la forma en que he ido rellenando
las distintas celdas. Le parece un poco incoherente y entonces considera Excel que podría haber errores. De hecho, si yo llevo el puntero sobre uno de estos triangulitos o sobre una de estas celdas, si hago clic, aparece aquí un aviso diciéndome que puede haber una fórmula incoherente. Pero no es el caso. Yo sé que esas fórmulas están bien hechas, así que voy a ignorar esos triangulitos verdes que no me van a afectar para el resto del juego. Si se quisiera comprobar si este tablero cumple las reglas del Sudoku, pues sería muy fácil. Vamos a ver, aquí tengo los números del 1 al 9. Si yo selecciono este grupo de celdas, puedo saber la suma de estos números viniéndome aquí abajo. Fijaros, aquí me dice la suma es 45. Se puede conseguir que en la barra de estado, que es esta barra de aquí, aparezca los cálculos relativos a las celdas seleccionadas. Esto se puede hacer con el botón derecho del ratón, se puede elegir entre distintos cálculos. Por ejemplo, la suma está marcada, podría hacer que se calculara el máximo o el mínimo, hacer un recuento, etc. Bueno, en este caso tengo marcada la suma para que aparezca la suma de lo que selecciono. Así que he seleccionado estos 9 números y me dice que suman 45. Bueno, pues si todo va bien, todas las filas de la tabla del Sudoku tendrían que sumar 45. Si yo marco esta fila, pues aquí me dice 45, ¿veis? Y así voy marcando las demás y me dice 45. Y si vais seleccionando las columnas, pues también pasa lo mismo, suman 45. ¿Por qué? Porque son los números del 1 al 9, desordenados, pero son los números del 1 al 9 y sin repetición. Y si seleccionáis las zonas cuadradas, pues también suman 45. Si vais seleccionando todas las filas, todas las columnas y las zonas cuadradas, veréis que cada zona, cada fila y cada columna suman 45, con lo cual el Sudoku generado es correcto. Un Sudoku en realidad es un tablero como este en el que algunas de las celdas están ocultas, dejando ver solamente algunos números. Y con los únicos números que están visibles, pues el objetivo del juego consiste en rellenar las casillas vacías de manera que se cumplan esas condiciones que he dicho, la de que todas las filas, columnas y zonas cuadradas tengan los números del 1 al 9 sin repeticiones. Entonces, lo que tengo que hacer es ocultar algunas de las celdas de este Sudoku. Para hacer eso, lo que voy a hacer es me voy a crear aquí otro tablero de apoyo. Básicamente voy a seleccionar esta zona de aquí, voy a copiar el formato a través de la opción copiar formato y voy a hacer un clic aquí. Fijaros cómo se traslada solamente el formato, no el contenido de las celdas. Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner un 1, por ejemplo. Voy a poner un 1 para indicar que quiero visualizar el número correspondiente de esa celda. Es decir, al poner un 1 aquí, se visualizará el 7. Y dejaré vacía una celda si yo quiero que se oculte el número. Si yo dejo vacía esta celda, quiero que se oculte el 3. Así pues, ahora mismo aquí se visualizará el 7. Por ejemplo, podría poner aquí un 1, podría poner aquí abajo un 1, aquí abajo un 1, por ejemplo, así. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues esto le está indicando al Excel que debe mostrar el 7, el 1 que hay aquí, el 8 y el 4. ¿Veis? Y todas las demás celdas quedarán vacías. Voy a seguir. Aquí, por ejemplo, voy a poner un 1 y aquí un 1. Eso quiere decir que se mostrará el 6 y el 4. En esta zona de aquí, por ejemplo, voy a poner 1, 1, 1, aquí. Así que se mostrarán estas tres de aquí, el 7, el 5 y el 2, y se mostrará el 4 de aquí arriba. Bien. Dependiendo del número de celdas en blanco que haya, pues tendrá más dificultad o no el Sudoku. Cuantas más celdas visibles haya, más fácil será de hacer el Sudoku. Aquí estas, por ejemplo. Aquí. Como veis lo estoy poniendo simétrico. En realidad es simétrico. Estoy haciendo un Sudoku simétrico. ¿Habéis visto? Voy a volver a seleccionar esta zona y lo que voy a hacer es
copiar el formato, hago clic aquí y aquí tengo otro tablero y fijaros lo que voy a hacer. Es muy sencillo. Voy a poner aquí una función si. Voy a ponerlo en mayúscula que se vea bien. Si el contenido que hay en esta celda es igual a 1, punto y coma, en ese caso quiero que aparezca el contenido de esta celda. En caso contrario, no quiero que aparezca nada. Es decir, comillas, comillas, la cadena vacía. Estoy diciendo que no aparezca nada. Voy a pulsar Enter. Sale el 7. ¿Por qué? Porque aquí hay un 1. Si aquí no hubiera nada, si yo borrara esto, aquí tampoco sale nada. Así que aquí voy a poner un 1 para que vuelva a salir el 7. Esta fórmula que hay aquí la voy a arrastrar hacia la derecha. Aquí está. Voy a quitarle, voy a rellenar sin formato. Bien. Y aprovechando que está seleccionada toda esta fila, voy a volver a coger el cuadro de llenado y voy a arrastrar hacia abajo. Voy a rellenar sin formato. Lo que estoy haciendo es trasladando toda la fórmula hacia derecha y hacia abajo. Dicho de otra manera, estoy rellenando todo este tablero con la fórmula. Y entonces esas fórmulas lo que están haciendo es viendo si hay aquí un 1 y si hay un 1 traslada el número correspondiente de la casilla del original aquí al tercer tablero. Fijaros, voy a hacer otro ejemplo. Si aquí pusiera yo un 1, pues aquí sale un 2. ¿Por qué? Porque al poner un 1 estoy dando aquí la orden de que se muestre ese 2. ¿Veis? Si yo, por ejemplo, voy a poner un 1 aquí, aquí sale un 7. Si yo borrara algún 1, si yo borrara este 1, pues se borra este 4. Voy a volver a poner. Bueno, y entonces ya tengo aquí generado un sudoku con algunas celdas vacías. Debo recordar que todo este grupo de celdas y de números depende de la ordenación que haya aquí. Eso quiere decir que si yo reordeno esta tabla, automáticamente se cambian los números de aquí y eso proporcionará que se cambien los números de aquí. Vamos a comprobarlo. Si yo selecciono esta parte de aquí, me vengo a datos, le doy a ordenar, vuelvo a ordenar por la columna de aleatorios, acepto. Fijaros cómo se ha cambiado esto. Al cambiarse, cambia aquí, se generan todos los números de aquí, se reordenan y por supuesto ha cambiado todos los números de aquí, con lo cual he generado un nuevo sudoku. Para crear la zona de juego voy a crear una segunda hoja aquí en el libro y voy a ponerle de nombre Sudoku. Esta hoja va a ser la hoja de juego. Y aquí lo que voy a hacer en esta hoja de juego, bueno, lo primero que voy a hacer es achicar un poco las columnas para que se vea todo un poco más con forma de tablero de Sudoku. Bien, entonces me voy a venir a la hoja de datos, voy a seleccionar este rango de aquí y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a copiar, me vengo a la hoja Sudoku y voy a pegar, botón derecho, voy a pegar solo valores. Hago clic aquí en este icono y pego valores. Pego valores porque no quiero que se peguen las fórmulas porque entonces saldrían valores incorrectos. Quiero que se peguen solamente lo que son los valores. Y bueno, tengo que pegar también el formato, así que me vengo a datos. Lo que voy a hacer es seleccionar este grupo de celdas y le voy a dar a copiar formato. Aquí me vengo otra vez a la hoja de juego, a Sudoku, y fijaros, con hacer un clic en la primera celda, él traslada ya el formato automáticamente. ¿Habéis visto? Bueno, voy a hacer algunas mejoras de formato. Voy a seleccionar esto y me gustaría hacer lo siguiente. Vamos a ver, voy a poner las líneas que no hay aquí las voy a poner pero finas. Voy a seleccionar esta parte de aquí, me vengo a los bordes, a más bordes, voy a seleccionar líneas finas y las voy a poner aquí en medio. Acepto, así se ve un poco mejor. Entonces voy a seleccionar ahora este rango, voy a copiar el formato y lo voy a ir pegando. Para ir rápido, fijaros, puedo hacer esto. Selecciono, hago doble clic en copiar formato y entonces se queda cogido el copiar formato, ¿no? Se queda activado. Y ahora puedo ir haciendo clic en cada una de las esquinas
¿veis? Y voy trasladando el formato a cada una de los grupitos. Y luego para desactivar el copiar formato hago clic encima de él. Bueno, así queda mejor porque así se ve mejor dónde están las divisiones de las celdas. Y por tanto ya tendría hecho el tablero de juego. Aquí es donde se supone que el jugador pues irá rellenando las celdas vacías hasta completar el sudoku. Lo que voy a hacer a continuación es poner un botón para que al pulsar ese botón se genere un nuevo sudoku cada vez. Antes de poner el botón voy a crear una macro que se encargue básicamente de reordenar esta tabla. Al reordenar esta tabla se genera nuevos tableros, un nuevo tablero de sudoku, y cuando se genere ese nuevo tablero tendré que copiar los datos, los números generados a la zona de juego. Eso es lo que hará esa macro. Así que pues voy a programarla. Me vengo aquí. Para programar una macro me vengo a Vista, por ejemplo, y en Vista tengo la opción de macros y voy a grabar macro. Le doy a grabar macro y tengo que ponerle un nombre. El nombre va a ser nuevo guión bajo, porque no se permiten espacios en los nombres de las macros, nuevo sudoku. Acepto y empieza la grabación. Lo que tiene que hacer la macro es venirse a la hoja datos, seleccionar esta tabla, luego se viene a datos, a ordenar y tiene que ordenar por la columna A de aleatorio, de menor a mayor. Le doy a aceptar y ya estaría ordenado. Y ahora una vez que está ordenada la macro, pues lo que tendría que hacer es seleccionar, ordenada la tabla, me refería. Lo único que tengo que hacer es seleccionar la tabla con los números generados y hago una copia. Me vengo a inicio, le doy a copiar, me vengo a la hoja de juego y aquí con el botón derecho pego valores para que no se cambien los formatos. Y entonces ya tendría digamos generado un nuevo tablero. Voy a hacer un clic aquí y paro la macro. Para parar la macro le doy a este botón que tengo aquí abajo. Muy bien, pues ya tendría hecha la macro. Vamos a comprobar que funciona. Para comprobar que funciona voy a generar ahora sí el botón. Para poner el botón aquí me vengo a la pestaña programador. Bueno, pues la pestaña programador tiene una opción insertar desde donde puedo insertar controles y puedo insertar un control que es el botón de formulario, que es este de aquí. Hago un clic aquí y puedo dibujar un botón. Al dibujar el botón, él me da un listado de macros para asignar una macro al botón. Yo voy a asignar la macro nuevo sudoku que acabo de hacer. Le doy a aceptar y aquí tengo el botón. Puedo hacer doble clic dentro del botón, puedo seleccionar el texto y puedo poner aquí, por ejemplo, el nuevo sudoku. Hago clic fuera y ya tengo aquí el botón. Y si pulso el botón se ejecuta la macro. Fijaros, ¿habéis visto? Él ha repetido todos los pasos que yo he grabado en la macro. Se va a la hoja datos, ordena la tabla, genera un nuevo tablero, copia los datos de ese tablero aquí, de manera que ya tengo aquí nuevos números. Voy a darlo otra vez para que lo veáis. Lo hace muy rápido. Y aquí tengo otra vez nuevos números en un nuevo sudoku. Otra vez. ¿Veis? Cada vez que le doy, pues se genera un nuevo sudoku con números distintos, cambiados de orden. Sin embargo, la macro, al ejecutarse, produce ese parpadeo, ese cambio de hoja que queda un poco feo. Voy a intentar mejorar eso y con eso dejaré de momento este primer vídeo acerca del sudoku, que continuaré en otros vídeos posteriores. Voy a hacer algunas mejoras en la macro que acabo de grabar. Así que me vengo a la pestaña Vista, Macros, Ver macros. Así veo las macros que he grabado. Hasta el momento solamente he grabado la macro nuevo sudoku. Le doy a modificar para modificar esa macro. Y lo que aparece aquí es el código en lenguaje Visual Basic para aplicaciones, VBA, el código que define cada una de las acciones que yo he tomado mientras estaba grabando la macro. Por ejemplo, esta instrucción de aquí
define que yo he seleccionado la hoja datos. Luego esta de aquí indica que he seleccionado el rango AN1 a O10. Este rango es la tablita que me sirve para desordenar los números, del 1 al 9. Luego vienen unas instrucciones que son estas de aquí, todas estas de aquí en realidad, que definen la ordenación de la tabla por la columna aleatoria. Y luego lo que hace esta parte de aquí es seleccionar el rango donde tengo el resultado, en la tabla Sudoku resultado, la copio, me vengo a la hoja Sudoku, como veis, selecciono el rango final y pego los datos. Como veis son las acciones que yo he hecho. Bueno, aquí el problema es que se produce un salto a la hoja datos porque selecciona la hoja datos y luego selecciona el rango. Esto en realidad lo puedo quitar. Yo esto lo podría quitar para que no se haga el cambio, para que no se produzca ese cambio de una hoja a otra que produce un parpadeo. Dejando esto de aquí, él sabe ya que tiene que ordenar unos rangos de la hoja datos, sin necesidad de que se seleccione esa hoja. Y esta parte de aquí abajo también produce un parpadeo, sería el copiar y pegar, ¿no?, de los datos. Toda esta parte de aquí abajo, la voy a sustituir. Fijaros, lo que está haciendo es seleccionando el rango X2 a F10. Ese rango es este de aquí. Es este. ¿Veis? Desde aquí, X2 a F10. Lo está seleccionando para copiarlo a este rango de aquí, al B2 J10. Bueno, eso se puede hacer de una forma muy sencilla. Se puede hacer así. Se podría poner range. Voy a ponerlo bien, para que se vea bien. Range, comillas, Sudoku, combinación, luego pongo B2, dos puntos, fijaros, B2 hasta J10, de la hoja Sudoku. J10. Pues ese rango, que es el rango de juego, pues tiene un valor, value, que es el contenido de ese rango. Pues ese contenido, ese valor, tiene que ser igual al rango siguiente. Datos, combinación, X2, dos puntos a F10. Punto value. Esta instrucción en realidad está diciendo que coja todo el contenido del rango X2 a F10 de la hoja datos y se lo traslade al valor del rango B2J10 de la hoja Sudoku. Es decir, esto está produciendo una copia de datos desde el tablero final del Sudoku de la hoja datos a la hoja de juego. Básicamente esta instrucción hace toda la copia, con lo cual esto no me haría falta. Voy a borrarlo. Voy a borrar esta parte también, no quiero que se seleccione ninguna celda. Así pues, lo que he dejado es solamente la ordenación de la tabla para que se generen nuevos números y luego una copia interna de los datos del Sudoku generado a la zona de juego. Vamos a ver si esto funciona. Me vengo aquí, le doy al nuevo Sudoku. Fijaros, ¿habéis visto? Apenas si se ha producido un parpadeo. Se produce un poco un parpadeo debido a la ordenación, pero fijaros, ¿veis? Se generan aquí los números casi de forma limpia, simplemente dándole al botón de Sudoku. Con lo cual ya tendríamos esta primera versión del Sudoku en la que haciendo clic aquí en el botón nuevo Sudoku se genera cada vez un nuevo Sudoku para que el jugador pueda resolverlo. Por supuesto, esta versión del juego todavía es muy mejorable y en vídeos posteriores iré añadiendo cada vez más mejoras hasta tener una aplicación de juego del Sudoku a la vez que se generan nuevos Sudoku. Pero eso será ya en futuros vídeos. Así pues, si te ha gustado este vídeo, puedes darle a me gusta y suscribirte al canal
para no perderte los próximos vídeos que iré publicando. Un saludo a todos.